¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Juan Manuel Robledo. Yo soy especialista de capacitación en el área de la automatización, en específico los controladores lógicos programables, para el CERAN, el Centro Especializado de Recurso Humano de Alto Desempeño en San José, Chiapa, Puebla. Continuamos con el tema de los sistemas digitales y lo que veremos el día de hoy se titula De lo eléctrico a lo binario. El objetivo es mostrar cómo están relacionados los conceptos eléctricos con los sistemas binarios. Y vamos a ver los contactos digitales, codificación eléctrica de un sistema binario y cómo codificar información de una manera muy sencilla, cómo se codifica en binario. Empecemos. Un valor digital. Un valor digital es aquel que solamente puede tener dos estados o dos valores. Por ejemplo, encendido versus apagado, abierto versus cerrado, cierto contra falso, 0 o 1. Y aquí casa perfectamente con el sistema binario, que también tiene dos símbolos nada más, 0 y 1. En el ámbito eléctrico, un contacto es un dispositivo que nos va a permitir controlar el flujo de la corriente, abriendo o cerrando un circuito eléctrico. Aquí tenemos un circuito eléctrico y vamos a controlar la lámpara activando, desactivando el contacto S1. Al pulsar el contacto S1, al pulsar este contacto S1, se va a energizar H1. Mientras que si desactivamos S1, la lámpara se desactiva. Y aquí el contacto S1 va a obtener dos valores. El valor 0 si se encuentra en su posición natural o abierta y cuando lo pulsamos lo pasamos a la posición 1. De la misma manera la lámpara va a tener o encendido o desenergizado o energizado. 0 o 1. Los contactos básicos. En primer lugar tenemos el contacto normalmente abierto o normal open o NA en español. Y aquí tenemos un contacto que si está en su estado natural va a tener el estatus 0 y como la lámpara no recibe energía de nuestro circuito, su estatus también es 0. Si nosotros pulsamos y pasamos el contacto S1 a 1, entonces la lámpara se va a energizar y va a pasar a 1 también. Veamos ahora el contacto normalmente cerrado. Aquí sucede lo contrario. Cuando el contacto S1 está en la posición normal, o sea, en 0, va a permitir el paso de la corriente y entonces la lámpara va a tener el estado 1. Mientras que si nosotros pulsamos S1, abrimos el circuito y la lámpara va a pasar al estado 0. Si nos fijamos, son contrarias la lógica. Aquí, si S1 está en 0, H va a estar en 0. Si S1 está en 1, H va a estar en 1. Mientras que para el contacto normalmente cerrado, si S1 está en 0, la lámpara está energizada, está en 1. Y si S1 está en 1, la lámpara se encuentra en 0. Veámoslo desde una animación. Aquí tenemos los contactos básicos. Tenemos el contacto normalmente abierto, este es S1 y este es el estatus de la lámpara. Si yo pulso, la lámpara se energiza. Mientras que para el contacto normalmente cerrado, si no pulsamos el botón, la lámpara está energizada. En el momento de pulsar, se va a desenergizar nuestro botón. Veamos cómo podemos utilizar esto con los bits. Aquí tengo 8 lámparas, cada una controlada con su interruptor para energizar o desenergizar. Y con esto podemos hacer una codificación en binario. En esta parte tenemos las 8 lámparas, cada uno va a representar uno de los bits en binario. Aquí tenemos el valor que representa y yo puedo representar en binario cualquier cantidad. Por ejemplo, aquí tengo la combinación 1, 0, 0, que equivale al 4. Si activo 64,
tengo 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Si quiero ver su valor en decimal, equivale a 68. Si yo quiero escribir, por ejemplo, el número 100, tengo que activar el bit que vale 64, sumarle el bit que vale 32, tengo 96 y me faltarían 4, que sería el bit que suma 4 y obtengo el valor de 100. Con esto podemos representar, con 8 bits podemos representar cualquier número de 0 a 255, porque la suma de todos los bits en 1 me va a dar 255. Y lo podemos ver. Aquí activamos todos, vean, ya está, todos los bits se encuentran en 1 y el valor es de 255. Si yo empiezo a contar desde 0 hasta 255, obtenemos las 256 combinaciones que podemos alcanzar con el número en binario de 8 bits. Cualquier número podemos representarlo con la codificación en binario, controlado por unos interruptores que activan o desactivan nuestros bits. También podemos hacer codificación de información. En este caso vamos a ejemplificarlo con colores. Tenemos 3 bits y cada uno de ellos lo podemos activar o desactivar. Y dependiendo de la combinación vamos a obtener en este rectángulo un color. Por ejemplo, si yo pongo la combinación 0, 0, 1, que en decimal equivale al número 1, el rectángulo se pone en color amarillo. Si yo pongo la combinación 1, 0, que equivale al número 2 en decimal, ahora el rectángulo tiene el color en rosa. Para el color 3, tengo la combinación 1, 1 en binario, que equivale al color azul y al 3 en decimal. Para el valor 4, lo tengo que representar de esta manera. Tengo 1, 0, 0 es el número 4 y representa el color verde. El número 5 está dado por la combinación 1, 0, 1 y representa el color magneta. Para el color 6, o sea 1, 0, 0, tenemos el color azul y finalmente la combinación 1, 1, 1 me da el color rojo. Esta es una manera muy sencilla, únicamente con 3 bits para hacer una codificación, en este caso de colores, pero lo podemos utilizar para codificar letras, texto, figuras geométricas, etcétera. Simplemente lo hacemos con los bits. Un ejemplo de esto es la resolución de las pantallas, que viene dada por el número de millones de colores que podemos procesar y está directamente relacionado con la cantidad de bits que podemos ir almacenando para los colores. Bien, pues por mi parte ha sido todo. Espero que esta información les haya sido de utilidad. El tema que vimos el día de hoy es de lo eléctrico a lo binario. Mi nombre es Juan Manuel Robledo. Pueden escribirme si gustan a juan.robledo@ceran.mx o nos pueden contactar en la página de Ceran o en Facebook, en la página de facebook.com Ceran Oficial. De mi parte es todo, les agradezco mucho y hasta la próxima.